Mi nombre es Tess, tengo 28 años, nací y crecí en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Savannah, Georgia. Todavía recuerdo aquella mañana sombría cuando el teléfono sonó con fuerza en mi diminuto apartamento. La voz del abogado de mi abuelo, el señor Allen, se escuchó profunda y pesada. Tess, necesitamos reunirnos por el testamento del señor Franklin. Te dejó todo su patrimonio a ti. Quedé atónita. El señor Franklin, el abuelo que me había criado como si fuera suya después del divorcio de mis padres, había fallecido menos de 2 semanas antes. Y ahora estaba escuchando sobre una herencia que nunca me había atrevido a imaginar. Esa herencia valía más de $3 millones. Incluía toda su cadena de ferreterías que había construido durante casi 40 años, varias propiedades frente al río, una cartera de inversiones que había cultivado discretamente y la vieja casa donde crecí. Pasaron 2 semanas, pero el recuerdo de su funeral seguía vivo en mi mente. Una mañana lluviosa, los vecinos se reunían para despedir a un hombre que siempre los había ayudado en silencio. Pensé que el duelo sería lo único que enfrentaría después del funeral. El día que se leyó el testamento me senté frente a mi madre, Eleanor, quien me había abandonado cuando era pequeña solo para regresar cuando el señor Franklin enfermó gravemente. La mirada en sus ojos ese día me recorrió con un escalofrío. En el momento en que escuchó el contenido del testamento, golpeó la mesa con la mano tan fuerte que el vaso de agua casi se derrama. No puedes quedarte con todo esto, Tess. Su voz siseó una mezcla de ira y conmoción. Esto es propiedad familiar. Es mío, ¿me oyes? Tienes que firmar para cederme todo. No me hagas decirlo 2 veces. La miré con el corazón destrozado. La madre que había anhelado ahora me trataba como a una enemiga. Me armé de valor, manteniendo mi voz firme. Mamá, esa fue la decisión del abuelo. No puedo ir en contra de sus deseos. ¿Sus deseos? No finjas ser noble conmigo. ¿Qué has hecho tú para merecer todo eso? Bueno, yo soy su hija. Soy la que debería heredar todo. Su voz se elevó más y más hasta que el señor Allen tuvo que intervenir. Señora Eleanor, por favor, cálmese. Esto fue claramente establecido por el señor Franklin. Es legal y se confirmó mientras él estaba en plenas facultades mentales. Ella me fulminó con la mirada, sus ojos rojos de furia. Se puso de pie de un salto apretando los dientes. Tess, no me obligues a tomar otras medidas. ¿Entiendes? O firmas ahora, o te arrepentirás. Apreté mis manos con fuerza debajo de la mesa, tratando de ocultar el temblor. Lo siento, no puedo. El aire en la habitación pareció congelarse después de mis palabras. Salió furiosa, sus tacones altos golpeando con fuerza el suelo de baldosas, cada paso resonando en mi pecho. Los días que siguieron fueron una verdadera tormenta. Mensajes, llamadas, cartas llegaban sin parar. Falsas palabras dulces mezcladas con sutiles amenazas. Los parientes me llamaban desagradecida. Los amigos de mi madre me enviaban mensajes que apenas podía creer. Me di cuenta de que lo que el abuelo dejó atrás no era solo un patrimonio, era una prueba para los corazones de las personas. En esas noches de insomnio me sentaba en silencio, mirando el retrato del señor Franklin en mi escritorio. Su rostro amable, su mirada seria, parecían recordarme: nunca dejes que otros definan tu valor. Protege lo que es correcto. Y supe que tenía que mantener la promesa silenciosa que le había hecho. Sin importar cuán difícil fuera el camino, no dejaría que nadie torciera sus últimos deseos. Los días posteriores a la lectura del testamento trajeron desafíos que nunca imaginé que enfrentaría. Mi teléfono apenas dejaba de sonar, los mensajes llovían tanto que tuve que silenciarlo durante la noche solo para poder descansar un poco. Nunca pensé que pudieras ser tan cruel. No olvides que la sangre que corre por tus venas es la mía. No me decepciones más. No se detuvo ahí. Mi madre reclutó a viejos conocidos, sus amigos, incluso vecinos a los que el señor Franklin había ayudado alguna vez para que me llamaran. Me recordaban que la familia es lo primero, que los hijos no deben ir en contra de su madre, que una chica joven no puede manejar un patrimonio tan grande. Vi que cada palabra, cada mensaje, cada llamada, no solo buscaba hacerme sentir culpable. Era un plan deliberado para desgastar mi voluntad, para forzarme a ceder.
Entre los que más me presionaron, los más desgarradores fueron mi hermano menor, Kyle, de solo 19 años, estudiante de primer año en la universidad, y mi hermana Vanessa, de 30 años, la persona en la que siempre había confiado más. Kyle me envió un mensaje una noche: no hagas sufrir así a mamá. ¿Sabes que está tomando somníferos todas las noches ahora? Vanessa fue más directa: Tess, ¿de verdad crees que estás haciendo lo correcto? ¿Vas a quedarte con todo y dejar a la familia sin nada? Leí cada palabra, cada línea, con el corazón dolido. ¿Cuándo me convertí en la codiciosa y desagradecida a sus ojos? Había creído que si alguien me entendía, eran Vanessa y Kyle, pero ahora ellos también se ponían del lado de mi madre sin dudarlo. En esa desesperación, decidí buscar el consejo del señor Allen. Me recibió en su pequeña oficina, donde el aroma a madera vieja y papel creaba una sensación extrañamente pacífica en medio de la tormenta de mi vida. El señor Franklin me dijo una vez, comenzó el señor Allen después de escuchar mi historia, que si esto sucedía, deberías revisar sus registros financieros de sus últimos años. Quizás eso te ayude a entender mejor. Esa sugerencia se sintió como abrir una nueva puerta. Pedí ver los documentos que el señor Franklin había guardado en la caja fuerte de la oficina del señor Allen. Y cuando esos viejos archivos se extendieron ante mí, finalmente vi todo lo que mi abuelo había soportado en silencio. Los fríos números en las páginas no mentían. En sus últimos 3 años, le había dado a mi madre más de $300,000 por cada razón que ella daba: reparaciones en la casa, la matrícula de Kyle, las facturas médicas de Vanessa y docenas de otras excusas. Pero lo que me sorprendió fueron los detalles que él había anotado a mano. El señor Franklin había escrito cuidadosamente cada transferencia con breves comentarios: enviados $25,000 a Eleanor para reparaciones del techo. Al día siguiente compró un coche nuevo. Transferidos $15,000 para la matrícula de Kyle. No se proporcionó recibo. $10,000 para las facturas del hospital de Vanessa. Oí que se fue de vacaciones a Florida con amigos. Me senté allí con las manos temblorosas mientras pasaba cada página. Las cosas que había sospechado pero nunca me atreví a creer estaban más claras que nunca. Cuando cerré el archivo, sentí como si un peso enorme me aplastara el pecho. No solo estaba protegiendo los deseos del señor Franklin, estaba enfrentando la dura verdad. En sus últimos años, había sido aprovechado por la misma hija que más amaba. Apenas había recuperado un momento de paz después de estar ahogada en presión durante tantos días cuando mi madre lanzó una nueva actuación. Un fin de semana por la tarde recibí un mensaje de ella: la familia necesita sentarse junta. 3 de la tarde mañana en mi casa. No pongas más excusas para evitar esto, Tess. Es hora de terminar con todo. Esas palabras se sintieron frías, sin saludo, sin emoción. Las leí una y otra vez, llena de dudas. No parecía una invitación, parecía una orden, o peor, una trampa. Toda esa noche no pude dormir. Repasé cada documento que el señor Franklin había dejado, los registros que el señor Allen me había ayudado a copiar. Preparé cuidadosamente un archivo que contenía una copia del testamento, las notas financieras del abuelo e incluso grabaciones de llamadas pasadas con mamá y Craig, donde habían dicho cosas que todavía me daban escalofríos. A las 3 de la tarde del día siguiente estaba en la puerta de la casa que una vez llamé hogar. El cielo estaba gris, reflejando mi estado de ánimo. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Mamá esperaba en la puerta, con una sonrisa calculadora en los labios. Tess, finalmente entraste en razón. Entré manteniendo una apariencia tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. En la sala, además de mamá, estaban Vanessa, Kyle y Craig. Pero lo que más llamó mi atención fueron 2 extraños bien vestidos que se esforzaban por parecer amigables. Este es el señor Miller y el señor Scott, los hombres que me ayudan a mí y a la familia a manejar este asunto, los presentó mamá con una voz azucarada, llena de significados ocultos. Asentí levemente, mi mirada recorriéndolos. Gracias a la forma en que el señor Franklin me enseñó a leer una situación, supe al instante que no eran los asesores imparciales que mi madre decía. Sin dudarlo, el señor Miller habló: Tess, entendemos que una herencia inesperada puede causar mucho estrés. Estamos aquí para ayudar a la familia a encontrar una solución armoniosa.
Esta propiedad, sin importar a nombre de quien esté, sigue siendo el resultado del esfuerzo de la familia. Ya hemos preparado un documento para transferir la propiedad a tu madre, para que ella pueda administrarla y asegurar que los intereses de todos estén protegidos. Permanecí en silencio, mis ojos fijos en el grueso archivo que el señor Scott deslizó sobre la mesa. Solo tienes que firmar aquí. Te garantizamos que todo se dividirá de manera justa, tal como el señor Franklin hubiera querido, agregó el señor Scott, su sonrisa forzada era obvia. Mamá intervino, Tess, esta es tu oportunidad de enmendar las cosas. No lo compliques más. Solo firma. Miré alrededor de la habitación. Kyle miraba al suelo, Vanessa se movía inquieta como si no pudiera quedarse quieta. Craig tenía los brazos cruzados, sus ojos fríos sobre mí. Sin decir una palabra, puse mi carpeta sobre la mesa, decidida a mantener la compostura. Antes de firmar nada, mamá, caballeros, ¿puedo hacer algunas preguntas? Mamá espetó, no es el momento para preguntas inútiles. Mantuve mi voz firme, ¿no se sirve mejor a la justicia con la claridad, mamá? Saqué una copia de las notas financieras del abuelo, pasando las páginas. El 12 de marzo del año pasado, le pediste al abuelo $20,000 para arreglar el techo, pero 3 días después diste un pago inicial para un coche nuevo. Aquí está el recibo. Levanté una foto del coche con tu publicación en redes sociales, coche nuevo, gracias vida, bendecida. La habitación se quedó en silencio. No me detuve. En septiembre pediste $15,000 para las facturas médicas de Kyle. Pero Kyle, ¿recuerdas dónde estabas ese mes? Kyle levantó la vista, confundido. Yo estuve en la escuela todo el mes. Exactamente. Sin facturas, sin hospital, solo un retiro de efectivo. Y luego te fuiste a Palm Springs con Craig la semana siguiente. El señor Miller y el señor Scott comenzaron a perder la compostura. Intercambiaron miradas nerviosas. Saqué una grabación en mi teléfono, la llamada de Craig borracho una noche. Tess, te crees muy lista. Ese patrimonio debería haber sido de tu madre. Esperamos todos los días solo porque ese viejo se negaba tercamente a entregarlo. Miré directamente a mi madre. ¿A esto llamas justicia? ¿Justicia construida sobre mentiras y engaños mientras exiges aún más? Lo siento, pero no firmaré nada hoy. Y si alguien se atreve a amenazarme o difamarme de nuevo, traeré a mi abogado. La habitación estaba sofocantemente tensa. Finalmente mamá golpeó las manos sobre la mesa y se levantó. ¿Te arrepentirás de esto, Tess? Esto no ha terminado. Respondí en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos oyeran, no ha terminado. Pero llevaré esto hasta el final para proteger lo que el abuelo quería. Y salí de esa casa, dejando atrás miradas de odio y las amenazas inacabadas de mi madre. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Mi madre permanecía junto a la silla, agarrándola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, la furia distorsionando su rostro. Craig tenía los brazos cruzados, su mirada llena de amenaza. Los dos extraños, los supuestos asesores que ella había traído, habían perdido su confianza inicial, comenzando a guardar sus papeles, sus ojos buscando una escapatoria. Pero lo que más llamó mi atención no fueron ellos. Fue Kyle. Mi hermano. Había estado en silencio todo el tiempo, su rostro pasando de la incomodidad a la confusión, y ahora sus ojos se encontraron con los míos, llenos de conflicto. Se levantó, su voz suave pero lo suficientemente clara para la habitación. Mamá, quiero preguntar algo. Mamá se volvió hacia él sorprendida e impaciente. Kyle, este no es el momento. Siéntate. Pero Kyle no se sentó. La miró directamente a los ojos. ¿Es verdad lo que dijo Tess? Mi matrícula, las reparaciones del techo, las facturas médicas de Vanessa, ¿todo no fue como dijiste que era? Mi madre se congeló por un momento, luego recuperó rápidamente su tono autoritario. No la escuches. Se está inventando todo esto para destrozar a la familia. Ella siempre ha estado celosa de mí. Kyle negó con la cabeza, sus ojos enrojeciendo. Ya no pienso eso. He permanecido en silencio demasiado tiempo. Te vi comprar el coche, ir de viaje, presumir de cosas nuevas en línea.
Siempre me pregunté de dónde venía todo. Ahora lo entiendo. El aire en la habitación se volvió denso. Craig golpeó la mano sobre la mesa. ¿Qué sabes tú? Solo eres un niño. No dejes que te llene la cabeza de tonterías. Esta chica está destrozando a la familia. Mantuve mi voz tranquila pero firme. Craig, recuerda que toda esta conversación está siendo grabada. Elige tus palabras con cuidado. Craig se puso rígido, el color desapareciendo de su rostro. Los dos extraños se levantaron rápidamente, inclinando la cabeza torpemente. Creemos que probablemente es hora de que nos retiremos. Este es un asunto familiar. No estamos en posición de intervenir más. Salieron apresuradamente por la puerta, dejándonos en una habitación tensa. Kyle se acercó a mí, su voz temblorosa pero firme. Tess, no estás sola. Lo siento, mamá, pero no puedo seguir en silencio y ver cómo la acorralan. Mi madre se dio la vuelta, su voz chillona. ¿Qué dijiste? ¿Vas a traicionarme? Ya no eres mi hijo si sales por esa puerta con ella. Kyle dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, no te estoy traicionando. Solo no quiero vivir más una mentira. Me voy con Tess. No quiero ver más de esto. Mi madre pareció perder el control. Se abalanzó hacia mí apuntándome con un dedo a la cara. Te arrepentirás de esto, Tess. Juro que no te perdonaré. Traidora. Estás destruyendo a esta familia. Me erguí, encontrando sus miradas con resolución. No estoy aquí para ganar o perder, mamá. Estoy haciendo lo correcto según los deseos del abuelo. No tengo miedo de las amenazas. Y Craig, recuerda que cada palabra que has dicho ha sido grabada. Si esto continúa, haré que mi abogado se encargue. Mi madre jadeaba, su rostro enrojecido. Gritó: fuera de mi casa ahora. Niña desagradecida. No vuelvas a poner un pie aquí. Kyle me agarró la mano con fuerza. Vámonos. Salimos de esa casa. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, el sonido agudo como si sellara una infancia que ya tenía demasiadas grietas. Cuando llegamos al coche noté que mis manos temblaban ligeramente, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Kyle se volvió hacia mí, su voz ahogada. Lo siento, Tess. Estuve ciego durante demasiado tiempo. Lo abracé, las lágrimas cayendo libremente. No. Sé que simplemente te viste envuelto en esto. Ahora enfrentaremos esto juntos, Kyle. En ese camino, lejos de la vieja casa, supe que no importaba cuán difícil fuera el camino por delante, ya no estaba sola. Esa noche, después de salir de la casa donde crecí, Kyle y yo nos sentamos en silencio en el sofá de mi pequeño apartamento. Las luces de la calle entraban por la ventana, proyectando nuestras sombras en la pared. Ninguno de los dos dijo una palabra. No quedaba nada que decir. Habíamos visto las verdaderas caras de mamá y Craig, escuchado suficientes amenazas y mentiras. Ahora era el momento de la acción. A la mañana siguiente contacté a la señora Harriet, la abogada de la familia de toda la vida en quien el señor Franklin más confiaba. Su voz era tranquila, pude oír la seriedad en cada palabra. Tess, hiciste lo correcto al no firmar nada. Ahora necesitamos presentar oficialmente documentos complementarios ante el tribunal para fortalecer tu reclamación. Cada prueba que el señor Franklin dejó te protegerá de cualquier otro plan. En solo 2 días, la señora Harriet y yo completamos un grueso expediente, el testamento original notariado, cartas escritas a mano que el abuelo me envió antes de fallecer, su diario detallando cada suma entregada a mi madre y estados de cuenta bancarios que probaban el uso indebido de los fondos que le había enviado en sus últimos años. La señora Harriet entregó personalmente el expediente al juzgado del condado de Chatham, presentándolo con una petición para proteger al heredero legítimo de acoso o demandas infundadas. Al mismo tiempo comencé a hacer lo que sabía que habría hecho sonreír al abuelo. Establecí 2 fideicomisos. Uno para Kyle, para cubrir la matrícula y los gastos de manutención durante la universidad, con la condición de que mantuviera buenas calificaciones y lo usara de manera responsable. El otro para mamá, pero venía con condiciones muy claras:
recibiría solo una asignación mensual mínima para necesidades esenciales, y cualquier retiro adicional requeriría la supervisión de un asesor financiero designado por el tribunal. A continuación, puse en marcha un plan que se había formado durante innumerables noches de insomnio. Creé la Fundación Franklin, una organización benéfica dedicada a apoyar a jóvenes apasionados por los negocios pero que carecían de recursos. El abuelo solía decir, la verdadera riqueza de una persona no es lo que ahorra, sino cómo la usa para crear valor en el mundo. La fundación comenzó con un fondo inicial de $100,000 de la herencia. La señora Harriet me ayudó a conectar con un grupo de asesoría para organizaciones sin fines de lucro con experiencia para establecer una estructura transparente y profesional. No se detuvo ahí. Dejé oficialmente mi antiguo trabajo en la firma de marketing para dedicarme por completo a gestionar la cadena de ferreterías que el abuelo había dejado. Visité cada ubicación, me reuní con los gerentes y escuché a los empleados hablar sobre los desafíos, frustraciones y luchas que habían enfrentado durante la larga enfermedad del abuelo. Una tienda en Pule había visto caer sus ventas debido a la competencia desleal de las grandes cadenas. Otra en Innesville carecía de capital para reinvertir, su almacén se deterioraba, sus clientes disminuían. Inmediatamente comencé a hacer cambios, modernicé las instalaciones, renegocié los contratos con los proveedores para reducir costos y, lo más importante, reconstruí la moral del equipo. Introduje programas de incentivos, recompensando a quienes proponían ideas que aumentaban los ingresos o reducían los costos sin sacrificar la calidad. Kyle me acompañaba en estas visitas. Incluso como estudiante de primer año en la universidad, escuchaba, aprendía y a veces, ofrecía ideas que me hacían mirar a mi hermano con un nuevo respeto. Una tarde mientras volvíamos de una de las tiendas, Kyle habló, su voz llena de determinación. Tess, sé que estuve equivocado antes, pero ahora quiero ser alguien de quien el abuelo y tú puedan estar orgullosos. Quiero aprender a contribuir de verdad. Me volví para mirarlo, abrumada por la emoción. Nunca dudé de ti, Kyle. Lo haremos juntos. Sabía que el camino por delante era largo y lleno de desafíos, pero por primera vez desde que el señor Franklin falleció, sentí que no estaba sola. Y creía que él estaba observando, orgulloso de lo que estábamos trabajando tan duro para construir. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Solo unos meses después de tomar oficialmente el control de la cadena de tiendas, las cosas comenzaron a mostrar signos de mejora. Aunque los desafíos permanecían, por primera vez en mucho tiempo, vi la confianza regresar a los rostros de los trabajadores que habían sido leales a mi abuelo. Kyle de alguna manera se había convertido en mi mano derecha. Mi hermano pequeño ya no era el tímido estudiante universitario que solía ser. Después de cada visita a la tienda, tomaba notas detalladas, hacía preguntas a los empleados y pasaba las tardes estudiando materiales de negocios. Una tarde mientras estábamos sentados en la azotea de la oficina principal de la cadena en Savannah, Kyle dijo de repente, Tess, creo que es hora de que abramos una sala de exposición centrada en materiales de construcción ecológicos. Es la tendencia, y es algo que el abuelo mencionó una vez. Me volví hacia él sorprendida y orgullosa. Kyle continuó, sus ojos brillantes de confianza, he investigado. Si invertimos en una pequeña sala de exposición piloto, el costo no sería demasiado alto. Podríamos asociarnos con proveedores locales, apoyarlos y crear una identidad única para nuestro sistema. Me quedé en silencio por unos segundos, luego asentí suavemente. Es una gran idea, Kyle. Prepara una propuesta completa. La presentaremos al asesor financiero y luego comenzaremos. En los días que siguieron, además de gestionar las operaciones, Kyle y yo pasamos tiempo planeando la sala de exposición en detalle. Y extrañamente este mismo proyecto terminó abriendo otra puerta, una puerta a la reconciliación con alguien con quien pensé que ya no tenía ninguna esperanza, Vanessa. Una tarde de principios de otoño, mientras revisaba los informes financieros en mi pequeña oficina en casa, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé unos segundos y luego respondí. Tess, soy yo, Vanessa. Su voz era tan débil y temblorosa que contuve la respiración para escuchar. Siento llamar así, pero ¿puedo verte? Yo no sé a quién más recurrir. Las palabras me fallaron atrapada entre la emoción y la cautela. Al final acepté con una condición, nos reuniríamos en un lugar público para evitar situaciones incómodas.
Elegimos un café junto al río, un espacio abierto con el suave aire vespertino de Savannah. Vanessa apareció más delgada, con el pelo recogido, muy diferente de la mujer orgullosa que una vez conocí. Gracias por venir, comenzó con los ojos rojos. Sé que no me debes esta reunión, pero no puedo más. Permanecí en silencio, esperando que continuara. Desde la caída de mamá, todo se ha desmoronado. Vendió la vieja casa y se mudó a un pequeño alquiler. Craig la dejó. Mamá se ha vuelto más amargada, culpando a todos, incluso a mí. Y entonces empecé a mirar hacia atrás, preguntándome cómo terminaron así las cosas. Vanessa parpadeó para contener las lágrimas, su mirada fija en la taza de café mientras éstas se deslizaban por el borde. Estuvo mal, Tess. Mal defender ciegamente a mamá, negarme a ver la verdad. Lo siento, de verdad lo siento. Esa disculpa, una que había anhelado durante mucho tiempo, me trajo alivio en lugar de satisfacción. No te culpo, Vanessa. Todos somos víctimas de las circunstancias. Pero necesitaré tiempo para volver a confiar. Sus ojos se suavizaron, un brillo de gratitud en ellos. No espero nada más. Solo quiero que sepas que siempre te he querido a ti y a Kyle. Y si puedo, quiero compensarlo. Esa reunión terminó con sinceridad, pero mantuve límites claros. Le di la oportunidad de enmendar las cosas, pero no me dejaría arrastrar de nuevo a ninguna espiral emocional ciega. En los días que siguieron, Vanessa ayudó discretamente. Remitió nuevos clientes a nuestro sistema, me conectó con algunos proveedores que conocía de su trabajo. Acepté su apoyo con aprecio, pero me mantuve lúcida, firme en los límites necesarios. Una tarde de principios de invierno, mientras Kyle y yo terminábamos una larga jornada de trabajo en la oficina, mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. Abrí mi bandeja de entrada, mis ojos se congelaron en el asunto. Tess, pido verte. Por favor, lee esto completo. Me armé de valor antes de abrir el correo electrónico. Las palabras aparecieron desconocidas y más sinceras que cualquier cosa que hubiera escuchado de mi madre antes. Tess, he pasado muchas noches en vela escribiendo estas palabras. Sé que he causado un dolor que nada puede justificar. Todo este tiempo he estado en terapia. Estoy empezando a entender por qué siempre me sentí vacía, porque intenté controlar y herir a las personas que más me amaban. No espero que me perdones de inmediato. Solo pido una oportunidad para verte, para escucharte, para decirte cuán profundamente lo siento. Me quedé quieta frente a la pantalla, las emociones arremolinándose. Después de todo lo que había pasado, nunca imaginé que mi madre me escribiría palabras como esas. Esa noche pensé durante mucho tiempo y luego decidí decir que sí. Pero esta vez, quería tomar el control de todo. Organicé encontrarme con mi madre en un pequeño café cerca del río, un lugar tranquilo, libre de los pesados recuerdos del pasado. Cuando entré, mi madre ya estaba sentada junto a la ventana. Se veía completamente diferente. Sin vestido caro, sin accesorios llamativos. Solo un suéter simple y una bufanda de color claro. Sus ojos, antes desafiantes, ahora se encontraron con los míos con vacilación. Gracias por venir. Me senté manteniendo la voz tranquila. Di lo que quieras decir, mamá. Se aferró a su té caliente, respirando hondo como para reunir coraje. Lo destruí todo, Tess. Alejé a las personas que más amaba. Craig me dejó hace 2 meses. Honestamente, ya ni siquiera lo quiero de vuelta. Ahora lo veo, nunca me trajo nada más que más destrucción. Continuó, su voz cargada de emoción. Viviste equivocada durante demasiado tiempo. No me atrevo a pedir perdón. Solo pido, si es posible, que me dejes escucharte, que me dejes intentar empezar de nuevo, aunque sea un poco. Por un momento, no dije nada. Luego mi voz se suavizó mientras hablaba. Mamá, aprecio tu valentía al decir esto. No puedo olvidar todo de inmediato, pero estoy dispuesta a empezar hablando como lo estamos haciendo ahora. Sus ojos brillaron de emoción, como si un alivio largamente esperado finalmente hubiera llegado. Nos sentamos allí, después de todas las tormentas, finalmente capaces de escucharnos. Ella habló sobre sus sesiones de terapia, sobre la primera vez que enfrentó sus miedos internos.
Yo le hablé de mi trabajo de la Fundación Franklin, de la sala de exposición de materiales verdes que Kyle había propuesto y que gradualmente tomaba forma. Esa reunión no fue un milagro que borró todas las heridas, pero fue un verdadero comienzo. No más promesas vacías. En las semanas que siguieron, mi madre comenzó una vida diferente. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio tranquilo. Ya no presumía de cosas materiales. Aprendió a vivir más sencillamente cocinando para sí misma, cuidando unas cuantas macetas junto a la ventana. Vanessa la visitaba de vez en cuando contándome que mamá realmente lo estaba intentando. Craig desapareció de la vida de mi madre en silencio, tal como se había introducido silenciosamente en ella. No esperaba un milagro, pero cuando vi la nueva actitud de mi madre, cuando la escuché preguntar sinceramente por mí y por Kyle, entendí que algunas cosas nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Un año después, la vida de Kyle y la mía había pasado a una página esperanzadora. El negocio que el abuelo dejó ya no era una cadena en apuros buscando dirección. Bajo nuestro liderazgo se convirtió gradualmente en un pilar para la comunidad local, un símbolo de resiliencia y renovación. La sala de exposición de materiales ecológicos que Kyle propuso una vez se había convertido en el orgullo de todo nuestro sistema. Nos asociamos con pequeños proveedores del Estado, priorizando productos ecológicos que ayudaban a los residentes a acceder a soluciones de construcción modernas mientras ahorraban costos. No nos detuvimos ahí. Abrimos 2 nuevas sucursales en Brunswick y Macon, centrándonos en un modelo de tienda combinado con un espacio comunitario. Cada mes organizábamos talleres gratuitos sobre técnicas básicas de construcción y diseño de hogares ecológicos, atrayendo tanto a jóvenes como a familias que buscaban renovar sus hogares. La comunidad local nos recibió y apoyó de maneras que nunca me había atrevido a soñar. Antiguos clientes del señor Franklin regresaron, no solo para comprar, sino para compartir historias sobre él, el hombre que los ayudó en silencio en sus momentos más difíciles. Kyle, antes un tímido estudiante universitario, ahora presentaba con confianza ante la junta directiva, dirigía reuniones con proveedores. Una vez lo sorprendí sentado pensativamente junto al retrato del abuelo en la oficina, sus ojos llenos de orgullo y un sentido del deber. Vanessa, después de acercarse y abrir su corazón, gradualmente encontró un propósito en su propia vida. Se ofreció como voluntaria en un centro de apoyo a mujeres en situaciones difíciles. Cada semana dedicaba al menos 3 días a escuchar, compartir y guiar a estas mujeres para redescubrir su confianza. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche de mamá, donde ahora había plantado pequeñas jardineras en lugar del patio pavimentado de antes, Vanessa habló en voz baja: Tess, estoy pensando seriamente en volver a la escuela. Quizás trabajo social. Quiero hacer algo verdaderamente significativo. Sonreí en silencio, agradecida por estos cambios profundos y tranquilos. En cuanto a mí, una vez que todo se acomodó, finalmente pude concentrarme en mi propia felicidad. Ben, el compañero constante a mi lado todo este tiempo, que me apoyó en mis momentos más bajos, se arrodilló para proponerme matrimonio bajo el viejo roble en el parque donde el abuelo y yo solíamos hablar. Sus ojos eran sinceros, sin palabras floridas. Tess, no puedo prometer que la vida siempre será fácil, pero prometo que estaré a tu lado en todo lo que venga. Asentí, llena de una felicidad simple pero profunda. El día que me puse ese anillo de compromiso, no pensé en el diamante ni en su valor material. Simplemente sentí calidez al saber que, después de todo, había encontrado a alguien que caminaría a mi lado tanto en los triunfos como en las tormentas. Sacudí la cabeza, preguntándome si todos pensaban en su propio matrimonio como triunfos y en el de los demás como algo precioso. La noche antes de la gran inauguración de nuestra nueva sucursal en Macon, me senté sola en la oficina frente al retrato del señor Franklin. La luz suave resaltaba cada arruga amable de su rostro. Susurré: abuelo, ahora lo entiendo. Tu legado no es el dinero ni las tiendas. Es la responsabilidad, la forma en que usamos lo que tenemos para compartir y construir. Prometo que lo llevaré adelante por ti, por la familia, por mí. Sabía que el viaje por delante todavía era largo. Habría desafíos que no podía prever, pero ya no tenía miedo. Porque llevaba en mi corazón la fuerza de los valores que el abuelo había plantado en mi vida. Mirando hacia atrás en el camino que había recorrido, entendí que el mayor legado del señor Franklin no eran los números ni los activos, sino el poder de la responsabilidad, el compartir y la firmeza ante las pruebas. De una chica que parecía sola en el torbellino del conflicto familiar,
había encontrado mi camino para construir, proteger los buenos valores y difundirlos en la comunidad. Nuestras vidas hoy, la mía, la de Kyle y la de Vanessa, son la prueba de que cuando vivimos con sinceridad y determinación, la bondad florecerá y perdurará en el tiempo.